Hola, ¿qué tal? Vamos a retomar un poquito acerca de la clase de la etapa del cargador de batería, que en esta clase me estoy basando en el BQ24650 de Texas Instrument. Y bueno, ahorita por la situación en la que estamos pasando, normalmente me en parte de la clase se propone hacer el diseño de un circuito que tenga que ver con este integrado. En este caso lo que voy a hacer es de que les voy a mostrar ya el circuito, ¿sí? Se los voy a pasar, les voy a pasar también los archivos para que ustedes lo revisen y también voy a dejar una tarea en particular. A manera de retomar un poquito acerca de este circuito para los que no habían estado yendo a clase o no recuerdan muy bien, básicamente es un sistema de carga de baterías. Este sistema tiene la capacidad de cargar las baterías, pero mediante el control de la energía proveniente de una celda solar. En este caso particular, la parte interesante de este módulo es de que tiene el control de el parámetro del MPP, que es el punto de máxima potencia, mediante un par de resistencias, que lo que hace es que mediante un divisor de resistencias va a ajustar el parámetro del punto de máxima potencia de mi celda solar. Recordemos que el punto de máxima potencia pues es de suma importancia porque es el punto en donde va a estar trabajando la celda. Otra de las características importantes en términos del módulo de carga es de que tiene la capacidad de cargar celdas para diferentes tipos de voltajes. En este caso ya habíamos mencionado que el voltaje nominal por celda de litio suele ser de 3.3 volts, 4.2 volts como voltaje máximo y aproximadamente 2.9 volts como voltaje mínimo. Entonces, el voltaje máximo, que es 4.2 volts por celda, es el que vamos a utilizar para el proceso de carga. Y eso lo vamos a controlar con la terminal VFB o Voltage Feedback, que tiene que ver ahí con las resistencias R2 y R1, ¿no? del circuito. Bueno, de estos dos elementos ya también habíamos platicado. Aquí me lo voy a brincar todo esto porque creo que ya habíamos platicado un poco. Nada más a manera de recordar un poquito las ecuaciones, pues básicamente el voltaje de la batería está en función de esta expresión que es muy sencilla, 2.1 volts por 1 más R2 sobre R1, en donde la terminal está conectada al voltaje feedback que proviene de la batería, ¿no? Y en este caso, pues la idea es proponer lo que viene siendo una de las dos resistencias y calcular la otra. La hoja de datos está muy descriptiva. De hecho, esta hoja de datos a mí me gusta mucho porque da algunos ejemplos prácticos, ¿no? Inclusive aquí dice que la mayoría de las celdas de litio-ion comerciales se cargan a 4.2 volts por celda, ¿sí? Que es lo que les comentaba. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de celda, pues es con lo que vamos a estar trabajando, ¿no? En términos de la batería, aquí hay una gráfica de suma importancia. Esta gráfica también la vimos en clase y esta gráfica representa lo que viene siendo el voltaje de carga y la corriente de carga de la batería. En este caso, el voltaje de carga representado por la línea continua y la corriente de carga representada por... perdón, el voltaje de carga representado por la línea punteada y la corriente por la línea continua. Nótese que estamos considerando un tiempo inicial. Aquí, bueno, el eje del X es sería el eje temporal. Estamos considerando un tiempo inicial en donde tendríamos un voltaje menor al voltaje low, que viene siendo el voltaje menor recomendado para que la batería funcione. De hecho, puede llegar a funcionar debajo de ese voltaje, pero lo que va a pasar es de que la carga no puede llegar a ser la corriente máxima desde un tiempo inicial. Entonces, en este caso se conecta el cargador, entra un proceso que se le conoce como precarga. En este caso hace referencia como a corriente de precarga y corriente de terminación. Ahorita el de terminación lo vemos al final, pero en precarga es un porcentaje de la corriente que suele ser, dependiendo del circuito, en este caso es el 10% de la corriente máxima que yo le estoy definiendo para que el sistema pueda llegar a cargar. Entonces, conectas tu batería que está muy descargada, ¿sí? El voltaje va a ir subiendo. Esta línea pues es como una pendiente muy idealizada, pero el voltaje va a ir subiendo y cuando el voltaje llegue al umbral del voltaje low,
En este caso quiere decir que la batería ya tiene por lo menos la carga necesaria para soportar la corriente de carga completa. Entonces, en este caso, ok, entonces cuando lleguemos a la corriente máxima de regulación, el voltaje pues va a seguir subiendo, ¿sí? Y aquí en esta gráfica se mantiene como una constante, pero realmente la corriente va a ir disminuyendo en función del tiempo. Aquí, bueno, la disminución comienza una vez de que el voltaje llega al voltaje de regulación máxima. Y esto quiere decir que la batería, en teoría, ha llegado a este voltaje, aunque realmente si tú desconectas el sistema en este punto, la batería va a tener un voltaje todavía un poco menor. Pero a partir de aquí el sistema va a ir dejando de suministrar la corriente y obviamente en función en función a la diferencia de potencial, ¿no?, que va a tener el voltaje de salida y la batería en ese momento. Una vez de que la corriente llegue a una corriente muy pequeña, que en este caso estaríamos hablando del 10% de la corriente de carga, o en su defecto la corriente de terminación, el sistema automáticamente detecta que el sistema ha sido cargado y automáticamente hace un proceso de terminación, y si se alcanza a ver aquí, la corriente pues prácticamente baja a cero, ¿ok? Aquí algo curioso es de que el sistema en realidad no es que esté 100% cargado, ¿no? Porque podríamos decir que al existir una corriente eléctrica es que hay una diferencia de tensión todavía, y por ende el voltaje de salida del sistema todavía no es igual, o más bien el voltaje de la batería todavía no es igual de la salida del sistema. Aquí obviamente por el tipo de formato que tiene la salida, o por la forma que tiene la salida, que es una forma tipo exponencial negativa, obviamente no conviene seguir cargando el sistema, porque el tiempo que nos pueda llegar a tomar contra la cantidad de carga que vamos a tener extra, pues es prácticamente es poco eficiente, ¿no? Entonces, en términos generales, decimos que ya se cargó la batería. Ok, entonces, esta gráfica es muy interesante porque en parte es una manera con la que podemos validar que el sistema esté funcionando, ¿sí? Parte de la idea de aquí es que en algún momento de la clase alcancemos a realizar alguna prueba con un sistema de este tipo. Para la parte del punto de máxima potencia, tenemos esta expresión en donde es una expresión prácticamente igual en términos matemáticos que la del voltaje de feedback, solamente que en este caso vamos a cambiar el valor de 1.2 para el caso del MPPZ. Igual, ¿no? Aquí, o sea, propones una de las resistencias y despejas la otra, ¿sí? En este caso R3 y R4. Para la corriente de carga estaríamos hablando de una diferencia de tensión de 40 milivolts sobre la resistencia SR, que la resistencia SR, si retomamos un poquito el circuito, la resistencia SR es la resistencia que se encuentra en serie en la terminal de la batería, ¿sí? Y prácticamente son esos tres, ¿no? Son esos tres elementos de control para nuestro sistema con los que podemos determinar, o más bien no determinar, sino hacer uso del circuito. En este caso tenemos también la corriente de terminación que básicamente, y la corriente de precarga, que básicamente es, pues al final es un 10% de la corriente de carga, ¿no? Aquí no hay que calcular nada. En realidad, simple y sencillamente, pues está para si la queremos nosotros determinar. Normalmente el valor de la resistencia de SR suele ser un valor de una resistencia muy pequeña. Por ejemplo, aquí se propone una resistencia de 20 miliohms. Normalmente es una resistencia muy pequeña para que el sistema no llegue a limitar de más la corriente y podamos tener una carga más lenta. En este caso, cuando la corriente no es suficiente para el sistema, o no es suficiente en términos de la ecuación de la carga, no hay ningún problema, ¿no? Solamente vamos a bajar un poquito la resolución que podemos llegar a medir con el sistema en las terminales de SRP y SRN, que son los terminales que van a medir la diferencia potencial, ¿no? Ok, tenemos algunos puntos y prácticamente es eso, ¿no? Lo que ya se había mencionado. Por ahí hay
una etapa para la parte del termistor, pero eso normalmente no lo consideramos, ¿no? Algunas baterías tienen termistores incluidos y si no se pueden implementar. Sí, se puede implementar por aparte. También algo que no sé si lo había mencionado en la página de Texas Instruments, tenemos también la hoja de datos de un circuito que es el BQ24650 EBM, que es el Evaluation Board. Y en este caso es un circuito, es una hoja de datos que nos sirve mucho para analizar y comprender todavía más de manera práctica el circuito y su implementación. En este caso es una hoja de datos más corta en donde especifica de manera directa aquí las terminales de salida para el voltaje de salida para la batería, el voltaje para la celda solar y la corriente de carga, ¿sí? O sea, prácticamente ya me las compactó ahí, ¿no? Tenemos también entre las cuestiones de interés de esta hoja de datos la lista de los materiales, las capas de cobre de la tarjeta, que en este caso es una de 4 capas, y por aquí tenemos el esquemático, ¿ok? El esquemático, si ustedes se fijan, déjenme lo volteo. El esquemático, si ustedes se fijan, pues prácticamente la misma nomenclatura, ¿no? Aquí en este caso no vamos a hacer un análisis muy detallado, pero vamos a identificar las resistencias de retroalimentación para el voltaje, que las vamos a tener en la parte inferior derecha, como R13 y R15. Y si se fijan, retroalimentan a la terminal BFB o B-feedback. También vamos a identificar las resistencias que tienen que ver con el punto de máxima potencia, que aquí tenemos el MPPZ. Estas están a través de una terminal o una etiqueta que se encuentra acá en la parte inferior. ¿Sí? Aquí vemos que R17 y R19 corresponden a lo que viene siendo la terminal del punto de máxima potencia. Tenemos aquí también el terminal CE, que es para el enable, que ese pues ya habíamos dicho que lo podemos activar o desactivar, ¿no? En términos del MOSFET. Y básicamente tenemos aquí la etiqueta, ¿no? Del MPZ y proviene del voltaje de entrada. Recordemos que el voltaje de entrada para esta configuración viene directamente desde la celda solar. ¿Sí? Tenemos aquí un diodo en directa, pero prácticamente es de protección, ¿ok? Y bueno, básicamente es parte del circuito. Ahora, el semestre pasado nos tocó realizar en un par de clases prácticamente el diseño, ¿sí? En este caso el diseño, si ustedes se fijan, este archivo yo se los paso. Si ustedes se fijan, la estructura del diseño es prácticamente la misma que habíamos visto en la hoja de datos de la tarjeta de evaluación. De hecho, lo que yo traté de hacer es dejarlo lo más parecido posible, porque en el semestre pasado lo que hicieron fue de que una de las tareas fue la evaluación de el diagrama esquemático y la comparación de este diagrama con el de la hoja de datos, para que ustedes trataran de identificar algún error, o en este caso los alumnos del semestre pasado identificaron algún error. Y bueno, por lo menos al parecer no se encontró ningún... Bueno, se encontraron algunos detalles, pero se corrigieron, ¿no? en su debido momento. Aquí tenemos entonces básicamente la terminal de retroalimentación, ¿sí? Aquí se le puso un potenciómetro en vez de una resistencia fija. Y acá tenemos la terminal del punto de máxima potencia. Aquí sí se le dejó el conector. Bueno, de hecho aquí traté de dejar todo, pero al final del día pues ya define nosotros si queremos montar una o otra cosa, ¿no? Realmente, por ejemplo, si no montamos este MOSFET, pues no pasa nada, ¿no? Solamente no tendríamos habilitado la opción de el Enable. Y la terminal de MPZ, aquí también se puso un potenciómetro, ¿sí? ¿Por qué un potenciómetro? Pues para poderlo hacer un poquito más modular en términos de que pueda funcionar para diferentes celdas, ¿no? La realidad es de que, por ejemplo, aquí para la retroalimentación de la batería se pudo haber puesto un jumper con 3 o 4 resistencias o conjuntos de resistencias que lo hicieran para las diferentes celdas de litio. Pero en este caso, yo creo que aquí lo que se buscó pues fue dejarlo un poquito más analógico. Si vemos el diagrama esquemático, el diagrama de la tarjeta, pues prácticamente algunas etapas de interés son las siguientes, ¿no?
Miren, tenemos el voltaje de entrada. Déjenme pongo aquí. Aquí solamente estoy desplegando la capa superior. Déjenme quito la capa de nombres. La capa de nombres, ajá. Y ya. Aquí solamente estoy desplegando la capa superior. Déjenme pongo la capa inferior también. Ajá. Y lo que voy a hacer es nada más seguir el camino que sigue, en este caso, la corriente que va a fluir de la celda a la batería. La celda solar prácticamente entra en esta sección. Si ustedes se fijan, entra directamente por aquí. Esta es una etapa de filtrados. Estos son diodos y capacitores que hacen una etapa de filtrado. La referencia de voltaje, en este caso tierra. Entonces voltaje entra y pasa a través de este elemento que es un diodo, ¿okay? Pasa a través del diodo en directa y prácticamente llega directo a lo que viene siendo el MOSFET, ¿sí? En este caso, este es un MOSFET en la terminal colector. Y prácticamente, bueno, source, perdón, en donde básicamente aquí lo que tenemos es una configuración del primer MOSFET, que si retomamos un poquito en esta configuración, viene siendo este primer MOSFET. Y acuérdense que después sigue el otro MOSFET, en donde estos dos son controlados por el sistema para poder activarlos o desactivarlos en función de la corriente que yo quiero que fluya a través de la red principal. Entonces prácticamente estos dos MOSFET pues están como en serie, ¿no? Y aquí tenemos la siguiente terminal, que es la de salida. Aquí tenemos un inductor, que también es el inductor en serie con el que vamos a estar que se está considerando. Este inductor realmente es un inductor de valor fijo, me parece que son 100 milihenries. Creo que aquí no tengo el valor, pero este lo podemos ver en la hoja de datos, ¿no? Es este inductor, 10 microhenries, perdón. Después tenemos la resistencia R6, que es la resistencia en serie para el sensor. Y aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, las dos terminales que van al circuito. En este caso, que son las terminales diferenciales que van a medir el voltaje diferencial para la salida para determinar la corriente de carga actual. Tenemos, bueno, la malla principal sigue y tiene una salida a esta terminal, ¿sí? Esta terminal pues es la terminal del voltaje de carga de la batería, ¿sí? Aquí si se fijan ustedes tengo otra terminal que es esta, pero prácticamente esta terminal es directamente el voltaje de entrada, ¿no? Es una terminal que nos sirve para o monitorear o de alguna manera hacer uso de ese voltaje directamente de la celda. Tenemos la terminal de tierra y una terminal que no está conectada, ¿ok? Entonces aquí tenemos también en la parte inferior lo que viene siendo los potenciómetros o los dos potenciómetros con sus resistencias fijas, en este caso y en este caso, que son potenciómetros de precisión para calibrar lo que viene siendo el MPPZ y el voltaje de carga de la batería. También tenemos el enable en caso de que lo queramos habilitar. Aquí lo puse solamente un jumper, ¿sí? Aquí quizás lo mejor hubiera sido un pulsador o un interruptor, pero como realmente no le pensaba dar mucho uso, pues simplemente le puse un jumper, ¿sí? Y aquí para el termistor, pero ese sí de plano la verdad es que nunca lo he usado, ¿sí? Este termistor pues obviamente para medir las temperaturas en las celdas podría tener aplicaciones en donde la temperatura pueda llegar a ser crítica en el consumo en la celda de litio, ¿okay? Bueno, entonces para este circuito yo tengo aquí los archivos. Revisen ustedes los diagramas. Si ustedes tienen la oportunidad, descarguen el programa de Eagle. En este caso este es el programa de Eagle. Hay una versión gratis, una versión libre para que lo puedan ustedes abrir y revisar. Si no, de cualquier manera, yo lo que hice fue de que tengo los archivos en PDF de lo que viene siendo las diferentes capas. No pongo todas, pero pongo por lo menos las que nos sirven para hacer el análisis de entender un poquito cómo es que está configurado este sistema. ¿Sí? También tengo aquí las del diagrama esquemático y tengo
la del top y bottom, ¿no? Pero en este caso esta no nos ayuda mucho. Bueno, entonces miren, ¿cuál va a ser la tarea en este caso? A mí me interesa que ustedes entiendan muy bien la configuración de este circuito por dos razones. La razón número uno es de que se pretende que en la segunda parte del proyecto final o el segundo proyecto final sea la implementación de un sistema como este, ¿sí? Yo tengo varias tarjetas de estas. El semestre pasado yo les pedí a ustedes les pedí a los alumnos del semestre pasado que armaran las tarjetas, que realmente nos metimos un poquito en algunos conflictos porque sí les costó algo de trabajo, ¿no? Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es, voy a ver si yo puedo armar varias tarjetas. Esto yo lo voy a hacer como por aparte. Y en función a que si me quedan algunas armadas, pues yo se las voy a entregar para que ustedes traten de hacerlas funcionar, ¿no? Obviamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en términos de la información que nos viene en la hoja de datos, ¿no? Entonces, la tarea, en este caso, déjenme ver cuál tenemos ahorita, sería la tarea número 7. Va a ser una tarea que quiero que ustedes documenten el cómo pueden realizar las pruebas para esta tarjeta en particular, ¿sí? Lo que quiero es de que ustedes tengan una metodología que cuando lleguemos al punto en el que vayamos a la entrega de las tarjetas, ustedes entiendan de manera general cómo es que pueden llegar a hacer las pruebas para esta tarjeta en particular, ¿ok? ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, la tarjeta tiene una serie de indicadores, por ejemplo, ¿sí? Estos dos indicadores, ¿no? D3 y D4, que es el stat 1 y el stat 2, ¿no? Pues para mí esos son muy importantes porque lo que nos deberían de decir es, para empezar, el proceso de cómo está conectada la tarjeta, ¿no? Dice que el stat 2, por ejemplo, dice que la luz indica si la carga es completa, ¿ok? Dice que cuando alguna falta ocurra, ¿sí? Alguna falla o una condición de falla ocurra, cualquiera de los dos LEDs, no, de hecho los dos LEDs van a estar o en alto o en bajo, ¿sí? Si los dos están en alto o en bajos, quiere decir que hay un problema, ¿no? Y luego, por ejemplo, stat 2, stat 1, stat 2, okay. Stat 1, perdón. Stat 1 básicamente nos va a indicar si el sistema o la carga se encuentra en progreso, ¿ok? Entonces ya tenemos como la idea de cómo nos está indicando la tarjeta en función de las cargas y las descargas. Lo segundo que podríamos observar sería probablemente las terminales de los MOSFETs, ¿sí? Aquí con el low drive y con el high drive para las terminales de las compuertas de los MOSFET. En este caso pueden revisar estas gráficas en donde tenemos la configuración del PWM y ver cómo es que se comporta, ¿no? Aquí obviamente la corriente de la batería pues no la vamos a poder ver porque los osciloscopios no tienen la capacidad de medir corriente, por lo menos de manera directa, ¿no? Podremos hacerlo con un elemento extra, pero aquí por lo menos ver si el sistema me está dando el PWM para las compuertas de los MOSFETs, ¿sí? También lo que podríamos ver sería ir midiendo la corriente y el voltaje de la batería, esto que sí lo podemos hacer muy fácil, y ver si la corriente está de acuerdo a la que nosotros calculamos. Ojo con esto, porque aquí la corriente pudiese llegar a ser mucho menor de lo que nosotros estamos esperando si nosotros dejamos valores, por ejemplo, como los de la tarjeta, ¿no? Que en este caso sería que la capacidad de carga máxima es de 2 amperes. Porque lo más seguro es de que una celda solar con la que vamos a estar trabajando no nos va a dar 2 amperes. Ok, entonces la tarea número 7 básicamente es eso, ¿no? Documentar como el proceso que seguirían ustedes como si fuera, hagan de cuenta que sería un protocolo o una metodología de experimentación en donde yo quiero ver que ustedes tengan la capacidad de poder entender el circuito para poderlo validar de manera posterior.
¿Ok? La tarea entonces la voy a dejar en el Classroom. A manera de asegurarme que están viendo el video, pues nada más le voy a poner tarea 7 y está expresada en el video cómo es que se define. Y todas las tareas las voy a estar dejando para la fecha de... hasta que regresemos de vacaciones, ¿no? Entonces sería hasta el lunes 20 de abril, ¿ok? Voy a dejar... espero dejar unas 2 o 3 tareas y quiero aprovechar también estos días para dejar un día de examen y probablemente otro día para revisión de examen. Entonces, porque son días que normalmente no requieren que uno esté ahí presencial, ¿sí? Entonces, cualquier duda, estamos ahí en contacto, me pueden contactar.